Sal y luz. Estabilidad en un mundo de caos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Josué. Bienvenidos a otro episodio de Sal y Luz, donde compartimos mensajes de esperanza para tu vida. Es un gusto poder saludarles en este día y poder estar con ustedes. Y de hecho vamos a estar hablando de un mensaje de esperanza traído desde el libro de Juan, pero de hecho será una oración de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en las oraciones de Cristo, pues la primera oración que muchas personas dirían es el Padre Nuestro. Y pues todos dirían, esa es la oración de Cristo. Pero de hecho, nunca tenemos récord de que Él hizo esta oración, sino enseñó a sus discípulos que así hicieran. Pues sabemos que Jesús nunca pecó, entonces no tenía necesidad de pedir perdón por sus pecados, sino estaba enseñando a sus discípulos de cómo orar. Pero en este capítulo sí tenemos una oración. Dice Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Aquí vemos que Jesús está en los últimos momentos de su vida. Vemos como Él está pues a unas horas nomás de irse a la cruz. Está a unas horas de nada más ser, de ser azotado, de pasar por toda su pasión. Está a unas horas nomás de pasar por tanto sufrimiento. Y está ahorita pensando en sus discípulos, pensando en el desánimo que ellos iban a sufrir, pensando en todo lo que iba a acontecer a ellos, pensando en una tras otra cosa que ellos iban a pensar. Él sabía que se iban a dispersar. Él sabía que toditos se iban a ir corriendo, pues menos Pedro y Juan que se quedaron ahí. Pero pues él sabía que en la cruz nada más iba a estar Juan, que los demás se habrán ido. Él sabía todo de eso y está orando al Padre por sus discípulos. Y por cierto, Cristo ora por usted también. Pues Romanos capítulo 8 dice que Él intercede por nosotros. Él está ahí al lado del Padre, diciendo al Padre las cosas que necesitamos, porque dice la Biblia que ni sabemos orar. Pues no sabemos las cosas por las que deberíamos estar pidiendo. Por ello el Padre está ahí sentado y Cristo y el Espíritu Santo están intercediendo por nosotros. Tal como Cristo oró por sus discípulos, Cristo ora por usted. Eso también es un mensaje de esperanza. Pero regresando a este tema, regresando a este capítulo, está orando por sus discípulos y es interesante el enfoque de esta oración una tras otra vez. Es el poder de la palabra en la vida de ellos. Pues Cristo por 3 años, el Verbo encarnado, había estado compartiendo la palabra de Dios. ¿Te puedes imaginar aprendiendo de Cristo mismo la Biblia? ¿Te puedes imaginar escuchando la palabra de Dios saliendo de la boca del Verbo encarnado? ¿Te puedes imaginar Dios mismo enseñando sobre cómo interpretar la Biblia? Dios mismo enseñando sobre cómo interpretar la ley. De acá a unos capítulos vamos a ver a los discípulos camino a Emaús y Cristo mismo está exponiendo sobre los profetas de los salmos de la ley. Está hablando con todos sobre todo lo que la Biblia quiere decirles. ¿Te puedes imaginar Cristo hablando la palabra? Pues eso es lo que había pasado por 3 años. Cristo había enseñado a sus discípulos su palabra. Y ahora está orando a Dios que esa palabra plantada en su corazón pudiese tener su efecto. Pues ¿cuál es el efecto que debería de tener la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cuál es el efecto que Cristo estaba pidiendo a su Padre que tuviese esa palabra en los corazones de los discípulos? Pues vemos 4 cosas acá. El efecto deseado de la palabra de Dios, el efecto deseado de la palabra de Dios, el efecto que Dios quiere que la palabra tenga en nosotros. Primeramente vemos que la palabra nos habla de Dios, versículo 7 de ese capítulo. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Pues él está diciendo, las palabras no han sido mías, las palabras no han sido netamente las que yo quisiera dar, sino las palabras que yo comparto, la palabra del Verbo, la palabra que daba Jesús, era palabra que hablaba de Dios. Vemos que la palabra de Dios no es nada más palabra de Dios, sino es palabra que nos enseña sobre quién es Dios. Pues no es nada más palabra de Dios para nosotros, para enseñarnos sobre nosotros, sino es palabra de Dios para nosotros, para que podamos aprender de ese ser divino que nos ha entregado su palabra. Tal como el manual para una cocina, para un horno, lo que sea, nos enseña sobre el horno. Aquí tenemos el manual de vida que nos enseña sobre quién es Dios. La palabra nos habla de Dios.
Número 2, vemos que la palabra nos separa del mundo. Miren ahí, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pues Jesús está diciendo al Padre, no es que tú los quites del mundo, pues Cristo está diciendo de sus discípulos, mi meta, Señor, no es que ellos se aíslen y ellos se aparten de todo lo que es el mundo y ellos vivan una vida separados, pues en el sentido de aislarse, de irse súper lejos y empezar su propia sociedad, sino Él está diciendo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cristo está diciendo que se queden en el mundo, que se queden siendo el ejemplo para el mundo, pero que los guardes del mal, Señor. ¿Y cómo es que Él lo va a hacer? Pues versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La segunda cosa que vemos aquí es que Cristo está diciendo, la palabra de Dios nos santifica. La palabra de Dios nos separa de este mundo, pues marca una diferencia en nosotros. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, sino que hagamos lo que está en la palabra. Y si estamos haciendo lo que está en la palabra de Dios, vamos a ser diferentes. Vamos a ser diferentes a lo que es el mundo. Pues habrá una diferencia entre nosotros y los del mundo, porque la palabra marca la diferencia. Cristo está diciendo, no es que quiero que ellos no estén en el mundo, sino quiero que estén ahí, que estén presentes en el mundo, mostrando la diferencia que hace la palabra. La tercera cosa que vemos, que la palabra nos santifica. Versículo 17, lo hemos visto otra vez. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No es nada más ser diferentes que el mundo, sino no nada más es una separación del mundo, sino apartarnos del mundo para poder estar con Cristo. No nada más es ser diferentes por el hecho de ser diferentes, por ser contrarios al mundo y decir, pues ellos son así, yo soy asá, y para jactarnos y ser diferentes, sino la santificación se trata de ser especial para alguien. Cristo está diciendo, no es que nada más quisiera generar una separación, sino también una santificación. Quiero que sean como yo, quiero que anden como yo, quiero que estén separados del mundo para tener esa relación conmigo. Pues Dios no quiere que haya una separación en nosotros nada más para jactarnos de las diferencias entre nosotros y el mundo, sino quiere que haya una separación en nosotros para que podamos santificarnos a Él, para que podamos ser apartados para Él, para que podamos ser pues utensilios de honor, como dice la Biblia, para que podamos ser útiles para Él, pues nos separamos del mundo para poder pasar más tiempo con Dios, para poder agradar a Dios, y al agradar a Dios pues recibimos también la bendición de Dios. La cuarta cosa, el cuarto efecto que debería de tener la palabra de Dios en nuestra vida, se ve en el versículo 26. Versículo 20 digo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de crecer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La palabra de Dios nos une a nosotros, pues la unidad viene por todos seguir la palabra. Si yo me fijo en los pecados, las fallas, los fracasos de otra persona, pues habrá división. Si yo me fijo en lo que la otra persona no está diciendo, pues habrá división. Pero si yo pues pongo mi mirada en la palabra de Dios y lo que Dios quiere que yo sea, y mi hermano también pone su mirada en la palabra de Dios y lo que Dios quiere que él sea, si estamos los dos enfocados en lo que Dios quiere que seamos, revelado a través de la palabra de Dios, pues esa verdad y pues esas cosas que Él quiere que seamos, pues las dos personas van a tener unidad. Pues muchas veces nosotros como personas no tenemos la unidad en nuestras vidas porque no estamos enfocados en la palabra de Dios, porque no dejamos que la palabra de Dios nos esté hablando a nosotros. Nuestro enfoque está en nada más lo que otra persona no está diciendo. Utilizamos la Biblia para golpear a los demás y decir, no, la Biblia dice que tú deberías ser así, pero el primer efecto que debería de tener la Biblia es cambiarme a mí, y al cambiarme a mí, al cambiarle a otra persona, si las dos personas están enfocadas en la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la verdad de Dios, pues todo lo que Dios quiere para nosotros, pues vamos a tener unidad. Muchas veces andamos tan aislados los unos de los otros. Andamos tan separados, con tantas divisiones, con tantas diferencias, diciendo, pues yo soy así, él es asá. Pues yo soy así, mi esposa es asá. Pues no hay esperanza para nosotros. Pero si nuestro enfoque fuese la palabra de Dios, el efecto que eso tendría en nosotros sería una unidad. Si todos estuviésemos buscando la palabra de Dios, ¿qué es que Dios quiere que sea? Y esta responsabilidad traída por la palabra de Dios, el resultado sería la unidad entre hermanos.
Cristo en los últimos momentos de su vida está diciendo, Dios, que tu palabra tenga el efecto en la vida de los discípulos. Dios, que tu palabra haga su obra en la vida de estos discípulos. Dios, que tu palabra haga lo que tú has querido, lo que tú has diseñado en la vida de estos discípulos. Señor, que tu palabra cumpla su propósito. Y me imagino que Cristo también, pues si pudiese orar por nosotros aquí en voz alta en nuestra presencia, diría lo mismo. Que la palabra de Dios tenga su efecto en nuestras vidas. Pues que nosotros tengamos una prioridad puesta en la palabra de Dios, que nuestra prioridad sea leer más, estudiar más, conocer más, saber más de Dios, pues consumir más su palabra para poder andar como Él quiere que andemos. Gracias por estar con nosotros, gracias por ver este episodio. Ha sido un gusto compartir contigo esta última oración de Cristo y espero que tú también puedas estar leyendo eso, estudiando eso, pero compartiendo también este mensaje con otra persona para ver qué es lo que Dios oró por sus discípulos y qué es lo que Dios quiere para nosotros también. Gracias por estar con nosotros en Sal y Luz y conmigo será hasta la próxima. Sal y Luz. Estabilidad en un mundo de caos. Gracias por ver este mensaje de Sal y Luz y de hecho tenemos más mensajes para ti acá abajito y si tú quieres saber el plan de salvación de Dios para tu vida, para ti, pues eso es acá arriba. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.